Aislarse en la isla de Ons como destino, refugio y fuente de inspiración para escribir una segunda novela, tras que el éxito de la primera. Roberto Lobeira saltaba, no sin dificultad, al muelle de esta pequeña isla de la costa atlántica gallega, ya que el mar invernal impedía que el barco pudiese atracar. Cuando la tormenta pase, Manuel Loureiro, Premio Fernando Lara 2024. Bienvenido y enhorabuena. Muchísimas gracias y encantado de estar aquí. Pues un placer. Vamos a empezar por el final de la novela. Quiero Vale. decir, cuando te dan el premio. Sí, Dime sensaciones, emociones. imagínatelo. El premio Fernando Lara es uno de los premios más prestigiosos de la literatura en España. Hay muy poquito por encima. Es la sensación de euforia, de reconocimiento, de decir, sí, ya estoy aquí. O sea, te saca de encima muchos de los fantasmas del síndrome del impostor que nos sacude a Sí. todos. Pero al mismo tiempo hay una sensación de un peso y una responsabilidad enorme en los hombros, porque estamos hablando de un premio que ha ganado gente como Umbral, como Terence Simoix, como Sánchez Dragó, como Zoe Valdés, Lorenzo Silva, Fernando Delgado. La lista es interminable y son grandes monstruos de la literatura. De repente tu nombre está en esa lista. Entonces es, por una parte eso, alegría, reconocimiento y por otra parte el peso de la responsabilidad. Porque sabes que a partir de este momento ya no solo consiste en que seas un buen autor que vende muchos libros, es un buen autor que vende muchos libros y que además tienes que defender el prestigio de un premio que otros mucho más grandes han llevado antes. Cierto. Eso que acabas de decir es muy cierto. Claro. Hablábamos hace nada que habías elegido la isla de Ons, porque en una isla, cuando ocurre una tormenta, no puedes escapar. Digo tormenta que abarque todos los sinónimos posibles y todas las metáforas posibles. Sí, es verdad. Cuando yo empecé a escribir Cuando la tormenta pase, me di cuenta que podía haber ambientado esa historia en cualquier pueblecito rural de la montaña. Es decir, hay precedentes en literatura de historias así, de que transcurren en lugares rurales apartados, con tradiciones y costumbres férreas, con viejas rencillas. Pero plantearlo en una isla le da un punto diferencial, que es que al final de una isla, si hay una tormenta, no puedes salir y te tienes que quedar ahí hasta que la tormenta, la literal y la figurada, pasen. Eso le da una dimensión, le dota una dimensión muchísimo más intensa y hace que la historia sea más asfixiante y atrape más al lector. Y es cierto que la isla de Ons aparte tiene la particularidad de que es uno de los últimos reductos rurales que queda en la costa española, que es la costa española es como la de prácticamente toda Europa, está sobrepoblada, densamente masificada. Entonces encontrar estos restos que han quedado en el cajón olvidados los convierte en sitios especiales. Por eso ahí está la gracia de la historia. Tenemos dos familias enfrentadas desde hace tanto tiempo que ya ni ellos lo recuerdan, que son los Freire y los do Campo. Perdón, el odio, ojalá, el odio y el rencor se va pasando de generación en generación sin que se pierda un ápice, pero es un poco como el mar. Solo hace falta un poco de tormenta, un poco Claro que sí. de más fuerza para que vuelva otra vez. Los rencores rurales son los rencores más enquistados. Cualquiera conoce algún pueblo, aldea o villa rural donde hay familias que no se hablan desde hace generaciones y ya no recuerdan muy bien porque dónde empezó esa rivalidad. Y esto sucede más en el rural que en las ciudades porque tú en una ciudad, al fin y al cabo, si alguien te cae mal, como hay miles de personas, es complicado que te tengas que cruzar con él. En los pequeños pueblos es muy, muy difícil evitar cruzarte todos los días con alguien con quien tienes un enfrentamiento, aunque no sea tuyo, aunque sea heredado. Y eso es lo que sirve para reavivar los rescoldos del rencor. Cierto. Así que por eso en este entorno tiene todo el sentido y toda la justificación. Y esos rencores, en ocasiones puntuales, explotan. Y cuando explotan lo suelen hacer de manera muy violenta. Hay un guiño en la novela, ¿te acuerdas de Puerto Rico, por ejemplo? Cierto. Es decir, ese es el clásico ejemplo de rencores rurales que se transforman en algo potencialmente volátil en un determinado momento sin que nadie sepa muy bien por qué. Bueno, algo por el estilo le sucede a Roberto Lobeira cuando llega a Ons. Sin que sea consciente de que su llegada a la isla es la llegada a un sitio cargado de tensiones, su mera presencia allí puede servir de acicate, puede servir de acelerante para que todas estas tensiones alcancen un punto crítico. Y cuando estas tensiones alcanzan ese punto crítico, algo que pasa en la historia, que no voy a contar, Por supuesto. sirve de detonador y a partir de ese momento Roberto Lobeira descubrirá
aterrado, que lo que tiene que hacer mientras esté en la isla no es escribir un libro, es luchar por su supervivencia y tratar de resolver todos los enigmas y todos los misterios que le rodean para entender qué está ¿Qué está pasando y pasando? tratar de resolver la situación. Decíamos hace un momento nada como una isla para no poder salir de ella y nada como una población pequeña para supuestamente conocer a tu vecino. Eso es verdad. Las poblaciones pequeñas, como te decía hace un momento, hacen que ese roce continuado pueda servir de multiplicador para un montón de tensiones buenas y malas. En cuanto a la tormenta pase, también hay emociones buenas y Sí. malas. Lo que pasa es que es verdad que las tensiones de fondo, esas cosas que van ocultas como líneas de alta tensión, siempre tienen una fuerza, siempre tienen una energía que está a punto de descargarse. La presencia de un extraño, la presencia de un forastero en pleno invierno, Lo provoca. es lo que lo provoca. Preséntame a la matriarca. Rosalía Freire es la matriarca de uno de los dos clanes, del clan Freire. Es una mujer resolutiva, dura e implacable, como suelen ser las mujeres fuertes de estos entornos rurales, acostumbradas a tomar decisiones, a que nadie discuta su parecer y a que sus planes son como largas partidas de ajedrez que van trazando desde lejos. Si no tiene a nadie enfrente, tienen la posibilidad o pueden terminar acabando convirtiéndose en pequeñas dictadoras. Mm. Pero si, como en este caso, al otro lado hay alguien que sirve de contrapeso, esa partida de ajedrez se transforma en algo mucho más denso, mucho más espeso y mucho más volátil, que es lo que se va a encontrar Roberto Lobeira al llegar a la isla. Matriarca define por sí sola casi no ese poder, ¿no? Lo Sí, que acabas es esa... hacemos lo mismo con el patriarca, con sí. Ramón do Campo. Ramón do Campo odia, sería la definición. Ramón do Campo es un hombre alimentado por el rencor. Ramón do Campo es una persona que está muy orgulloso de quién es y lo que significa su clan familiar y cree que ha llegado el momento de ajustar cuentas. Está esperando la ocasión indicada. Desde hace mucho tiempo, paciente, como un alacrán escondido bajo una piedra. El momento llega cuando llega la tormenta. Lo dejas ahí. Hay muchos más personajes, pero hay uno importante, interesante. No sé muy bien por qué has elegido su comportamiento, su perfil, su personalidad, como es Diego, un adolescente muy especial. Sí. Diego es un personaje que van a conocer los lectores prácticamente en las primeras páginas del libro cuando desembarquen con Roberto Lobeira en Ons, cuando la tormenta pase. Y Diego tiene una particularidad, que es un chico joven, pero es un chico con una leve discapacidad intelectual. Me parecía muy importante porque es un muchacho que va a desempeñar un papel nuclear y fundamental en muchos puntos de la historia. Y precisamente esa discapacidad que le hace diferente, que le hace único, que hace que sea despreciado por parte de los habitantes de la isla, es lo que le va a permitir poder ver cosas y poder ser testigo de cosas de las que nadie más es testigo porque precisamente como le hacen de menos, no les parece importante que esté delante. Diego es un personaje con el que me he encariñado mucho, es un personaje con el cual he procurado tener una especial delicadeza a la hora de escribirlo y de describirlo, porque precisamente sé que muchas familias que tienen en su hogar chicos y chicas en unas circunstancias similares quieren que estos personajes aparezcan bien reflejados, que no sean caricaturas de trazo grueso. He procurado ser lo más sensible y lo más respetuoso posible y es verdad que cualquier posible error de apreciación es culpa única y exclusivamente mía, pero me apetecía que un personaje principal en una historia fuese alguien de estas características, porque ellos también tienen que ser protagonistas de las historias. Cierto. Dos familias adineradas, ellas dos. Ajá. El resto de las familias, iba a decir no tanto, no, el resto de las familias no tienen No tienen, se posibles, han tenido no que ir. tienen posibles, se han tenido que ir. Sí. Eso es lo que pasa cuando en este juego de poder, en esta lucha de personalidades que hablábamos antes entre los Freire y los Docampo a lo largo de generaciones, han ido avanzando y comiéndose cada vez más y más porciones del tablero. Llega un momento en el que solo quedan dos jugadores en el campo, que son ellos dos, y es justo ese momento cuando Roberto Lobeira aterriza en la isla,
cuando la situación ya no puede ser más explosiva. En una isla, en esta isla, en Galicia, aparte del marisco, también tenemos el contrabando de tabaco y también la droga. Aparece un fardo. Aparece un fardo. ¿Qué es lo que hay dentro de ese fardo? Es algo que no No voy a podemos desvelar, contar. que no puedo desvelar. Pero sí que es verdad que es una realidad. Es decir, cuando estaba escribiendo esta historia era consciente que estaba describiendo una parte de la realidad gallega, de la realidad cotidiana del día a día, y aunque esa parte de la realidad sea fea, sea desagradable, sea una parte que nos gustaría que no estuviese, el que no nos guste no puede hacer que la obviemos. Por eso forma parte de la historia. Y por eso, aparte, como si no hubiese ya suficientes problemas con todo lo que saben contra Roberto, imagínate cómo se complican más las cosas cuando la tormenta que le mantiene aislado en la isla arrastra hasta la playa, hasta una de las orillas, un fardo. Que no vamos a decir que contiene, pero sí vamos a decir que alimenta ese odio. Punto. Podemos decir que sirve como disparador para que todas esas tensiones y todos esos secretos salten por los aires. Me parece bien. Elvira Couto desempeña Sí. o su papel de este personaje es una mujer aislada, representa una meiga, representa el tangaraño, si lo he dicho Tangaraño, bien, muy y el bien. meigallo. Todo forma parte, voy a decir, de la cultura, pero corrígeme porque seguro que lo digo mal, Sí. gallega. Sí, forma parte de ese acervo cultural común Eso es. que Galicia comparte con el resto del norte de España, pero que comparte también con Irlanda, con Gales, con Escocia, con Bretaña. Ese sustrato es decir, hoy la globalización ha hecho que todos prácticamente vistamos igual, seamos parecidos, nos comportemos de la misma manera, pero sí que de verdad hay, en según qué sitios todavía queda esa especie de herencia cultural que se transmite de padres a hijos y que está viva todavía. Yo era un niño del rural, yo crecí escuchando historias de trasgos, de bruxas, de meigas, de Santa Compaña. Eso al final me empapa y lo vuelcas y hace que veas la vida de una manera un tanto sui generis, un tanto diferente, que en determinadas cosas que para otras personas les pueden parecer absurdas, a la mentalidad de un gallego no le parece tan raro, sino que le parece que forma parte del cotidiano. Las meigas, las menciñeiras, como es en este caso, son mujeres que forman parte de esa herencia cultural que, aunque parezca increíble, en pleno siglo XXI siguen existiendo y siguen estando ahí. En esta isla apartada, Elvira Couto es la última depositaria de un saber que se extingue, pero que le va a dar unas pistas esenciales a Roberto para entender parte de los misterios que se están tejiendo a su alrededor. ¿Qué es el aire del muerto, Manel? ¿Me puedes contar un poquito? El aire del muerto es una leyenda, ¿vale? ¿De acuerdo? No es algo racional, no es algo que se pueda explicar. El aire del muerto forma parte del folclore, de la tradición cultural de esa zona de la costa, incluyendo Ons, que cree que es una especie de maldición, una especie de meigallo que te puede ir secando la vida poco a poco, a no ser que hagas algo para deshacer ese hechizo. Evidentemente es una superstición, pero como toda superstición, las supersticiones siempre están ancladas en algo de la realidad, que en este caso yo no puedo explicar ahora mismo qué es, pero sí que es verdad que yo siempre he mantenido que las maldiciones solo afectan a aquellos que creen en ellas. Si no crees en una maldición, la maldición te resbala por encima, nunca te va a afectar. Exacto. Entonces, las maldiciones juegan con los miedos y con las proyecciones de los temores más ocultos de las personas. Lista, despierta y con buen corazón. Se preocupa por los demás y no se deja llevar por la locura, voy a decir locura, que hay impregnado en los demás. Un personaje muy bonito. Antía. Antía. Antía Freire. Antía Freire es posiblemente una de las pocas personas que encuentra Roberto Lobeira en la isla que le ofrece un ápice de esperanza, que le ofrece la posibilidad de pensar que puede encontrar en ella algo más que una persona interesada en su propia agenda, sino que puede ser alguien que tenga el suficiente fondo de bondad como para ayudarla a salir del entuerto en el que se va a meter. Aunque, por supuesto, Antía también tiene sus secretos. Lamentos de las almas condenadas al infierno son los sonidos que produce el viento y las olas cuando golpean el agujero del infierno. Sí, el agujero del infierno, el buraco de infierno. El buraco del Es infierno. un accidente geográfico que está en la isla de Ons. Es una profunda Precioso. grieta que está a pocos metros de la costa
y tiene una enorme profundidad, más de 30 o 40 metros de profundidad, y está comunicada con el mar por un estrecho túnel submarino que lo nutre de agua. Cuando el mar rompe contra la costa, el agua entra por ese túnel y revienta contra las piedras del fondo de esta grieta, generando un ruido atronador. Este agujero del infierno durante mucho tiempo era un sitio fundamental en la mitología, en la propia isla, en las creencias y supersticiones de los habitantes de la isla. Creían que era una entrada al otro mundo. De hecho, se decía que se podía oír los lamentos de los muertos del interior. Pues llegaron los biólogos y explicaron que eso que tomaban por lamentos eran los graznidos de los pájaros marinos, las colonias que anidaban dentro de la grieta, deformados por la acústica del lugar. Es una explicación más racional, probablemente menos romántica. Menos romántica, sí. En todo caso, el agujero del infierno va a tener una importancia fundamental en un determinado momento de la historia que no te voy a contar. Porque además de todo lo que envuelve esta historia, que son muchas cosas, muchas piezas de un rompecabezas que todo encaja al final, también está la exposición de la isla de Ons. Quiero decir, todo lo cuanto cuentas, digamos, nos estás mostrando la maravilla de la isla de Ons. Es un sitio muy extraño, Rosa, es un sitio muy peculiar porque la isla de Ons es un paraje maravilloso en verano. Recibe miles y miles de visitantes todos los días. Hay un servicio de ferry que lo conecta con tierra firme. Forma parte de un parque natural. Imagínate qué belleza de sitio. Una gastronomía que es espectacular. Sí. Es un sitio que yo recomiendo visitar a todo el mundo. Creo que tú has estado allí, que Sí. lo conoces. Pero es que en invierno cambia por completo. Claro. En invierno el servicio de ferries cesa por completo porque los temporales, estos trenes de temporales que azotan a la costa atlántica, hacen que sea imposible atracar en el único y estrecho espigón de la isla, con lo cual puede quedar incomunicada con tierra durante semanas. En la isla apenas quedan unas 20 o 30 personas durante los meses invernales. Imagínate, 30 personas que ven la orilla del continente pero no pueden llegar a él. 30 personas que tienen la luz eléctrica racionada. Cierto. 30 personas que tienen el agua, no tienen agua corriente, que tienen agua de pozos y que si no has cargado el móvil, te has olvidado, te puedes quedar incomunicado también, en definitiva. 30 personas que en pleno invierno pueden estar viviendo en condiciones más parecidas a las del siglo XIX que a las del siglo XXI en el que estamos, a plena luz del día, delante de todos. Si este no es el escenario perfecto para contar un thriller, dime tú cuál es. No, me quedo con ello. Hablando de luz, el farero. Fareros, qué locura. Sí. Los fareros son tres tipos muy interesantes. Los tres son muy interesantes y llevan una vida muy solitaria y que les da mucho tiempo para pensar. Vale. Te voy a hacer otra pregunta que me vas a responder exactamente como tú quieras. Si yo te digo el bueno, el feo y el malo, descolocamos al lector. Sí. A ti también, pero no vamos a contar más. No vamos a contar más. Solo diré que Clint Eastwood me gusta mucho. Exactamente. Vamos con Roberto Lobeira, porque claro, él es el que llega a la isla. Sí. Su primera novela fue un éxito, porque Sí. sobre todo porque funcionó muy bien el boca a boca. Y yo aprovecho esta pregunta no solo para que me describas a Roberto Lobeira, sino a ti también en este mundo de la literatura. ¿Qué quieres saber de Roberto? ¿Qué quieres saber de mí? Pues de Roberto, cuéntame lo que puedas contar de su personalidad, porque sabemos que llega allí porque necesita inspiración. Una cosa muy importante, que no desveles si no quieres, pero fíjate, una persona que odia el mar se va a meter en una isla, lógicamente rodeada de mar. No hay nada como no rehuir a algo que no te gusta para afrontar, por ejemplo. Porque Roberto es obstinado. Roberto y yo nos parecemos a un montón de cosas. Yo he proyectado mucho, es decir, al final es un escritor como yo, tiene una antigua profesión que ha dejado atrás, como la mía, necesita recorrer los escenarios donde van a transcurrir sus historias en persona, como me pasa a mí, y además es muy obsesivo en este tramo final de escritura, muy perfeccionista, como me gusta ser a mí. Ahí es donde terminan las similitudes. Roberto Lobeira es un tipo, como te decía, determinado, obstinado, hasta el punto de que, aunque odia profundamente el mar por algo que le sucedió en su pasado y que ya se desvelará, sabe que no le queda más remedio que cruzar el brazo de mar que separa la isla de tierra firme, porque tiene que llegar a Ons. Lo que no se puede imaginar es todo lo que se va a encontrar cuando desembarque en la isla. ¿Y el boca a boca funciona? El boca a boca es fundamental. El boca a boca es fundamental. El boca a boca al final es lo que mantiene vivo a un libro.
A veces entendemos muy mal el concepto de éxito, ¿no? Éxito puede significar muchas cosas, Por ¿no? supuesto. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de éxito comercial, significa que un libro se venda mucho. Y un libro se tiene que vender mucho porque la gente lo recomienda. Eso es lo fundamental. Puedes tener una gran campaña de marketing, una gran campaña de promoción, que si después eso no va seguido de un fervor por parte de los lectores que disfrutan de la historia y necesitan compartir ese disfrute con otros lectores y decir, oye, léete esto, por favor, que te va a encantar, que necesito hablar de esto contigo, que necesito compartirlo. Si eso no existe, el camino es más corto. Desde Entonces, el luego. boca a boca es imprescindible y en ese sentido me siento muy afortunado porque siempre he jugado con un boca a boca a mi favor. Bien. Olas de 6 a 8 metros y vientos con ráfagas huracanadas de más de 100 kilómetros. Quedarse aislados durante 2 o 3 días. Llegar a tierra firme es imposible. Tampoco poder comunicarse con el exterior. Se ha desatado una tormenta. Armand, Armand, la gran bueno, protagonista. uno de los muchos temporales que llegan a Galicia, a la costa atlántica, a lo largo del invierno. Estos frentes tormentosos que después en el resto de España ya empiezan a llegar un poquito más diluidos, pero que cuando golpean, golpean con violencia en la costa, que mantienen a las flotas pesqueras amarradas, que impiden la navegación, que impiden incluso, en casos extremos, que un helicóptero pueda hacer un vuelo de emergencia, que en definitiva es algo que forma parte del día a día, que no por esperado es deseado y que en este caso llega en el momento menos apropiado porque obliga a que todo lo que está sucediendo en la isla de repente quede encapsulado y que nadie pueda salir de allí, Ni entrar. ni entrar. Importante. Importante matiz, importante matiz. Pues cuando la tormenta pase, un placer. El placer ha sido mío, como siempre. Gracias.